¿Alguna vez te has preguntado qué debemos hacer realmente para agradar a Dios? Te aseguro que hay acciones que, como simples criaturas, podemos realizar para alegrar el corazón del Todopoderoso, según la Biblia. Pero atención, porque la quinta actitud que exploraremos hoy es frecuentemente ignorada, incluso por los cristianos más devotos. La primera actitud que verdaderamente agrada al corazón de Dios es la fe inquebrantable. Esta no es una fe superficial ni momentánea, es una confianza profunda y duradera que impregna cada aspecto de nuestra vida. En Hebreos las 11:6 encontramos una declaración poderosa: sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo no solo sugiere que la fe es importante, está afirmando categóricamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Reflexiona sobre la magnitud de esta afirmación. De todas las cualidades que podríamos cultivar, de todas las acciones que podríamos realizar, la fe se coloca como fundamentally indispensable. Pero, ¿qué es exactamente esta fe que tanto agrada a Dios? No es una fe ciega o irracional, sino una confianza profunda, inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Es la convicción de que Dios es quien dice ser y que cumplirá todas sus promesas, no importa cuán imposible parezca a los ojos humanos. Esta fe nos mueve a actuar de acuerdo con la palabra de Dios, incluso cuando no vemos el resultado inmediato. Es la fe que nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, confiando en que Dios nos sostendrá. Para entender mejor esta fe que agrada a Dios, podemos mirar los ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que la demostraron. Abraham, llamado amigo de Dios, es un ejemplo primordial. Su fe fue tan extraordinaria que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, Isaac, creyendo que Dios podría incluso resucitarlo de los muertos. Hebreos 11:17-19. Imagina la profundidad de esa confianza. Abraham estaba preparado para sacrificar la promesa por la cual había esperado durante décadas, confiando en que, de alguna manera, Dios cumpliría su palabra. Esta fe movió el corazón de Dios de tal manera que Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones, un pilar de la fe para generaciones futuras. Su jornada de fe no estuvo exenta de luchas o dudas, pero en cada encrucijada, Abraham eligió confiar en Dios, y Dios, por su parte, honró esa fe de maneras que Abraham jamás podría haber imaginado. La fe de Abraham nos enseña que agradar a Dios a menudo significa confiar en Él más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestra mente puede comprender. Es una fe que nos lleva a lugares desconocidos, confiando en que Dios ya está allí preparando el camino. Otro ejemplo notable de fe que agrada a Dios es el de Noé. Imagina construir un arca gigante en tierra firme cuando nunca había llovido antes. La gente debió considerarlo loco, pero Noé persistió confiando en la palabra de Dios. Hebreos las 11:7 nos dice que, por la fe, Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. La fe de Noé no solo salvó a su familia, sino que también condenó al mundo y lo hizo heredero de la justicia que es por la fe. Piensa en el ridículo y la oposición que Noé debió enfrentar año tras año, década tras década, mientras continuaba construyendo, confiando en la promesa de Dios. Esta fe perseverante, que actúa incluso cuando no ve resultados inmediatos, agrada profundamente al corazón de Dios. La fe de Noé nos enseña que agradar a Dios a veces significa ir contra la corriente de la opinión pública, confiando en la palabra de Dios por encima de las voces a nuestro alrededor. Es una fe que nos lleva a actuar incluso cuando la lógica humana dice que es imposible. Es crucial entender que esta fe que agrada a Dios no está reservada solo para los grandes héroes bíblicos. Dios se deleita en la fe del día a día, aquella que nos hace confiar en Él para nuestras necesidades diarias, que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Jesús elogió la fe del centurión romano, diciendo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Mateo las 8:10. Este hombre creyó que Jesús podía curar a su siervo solo con una palabra, demostrando una confianza extraordinaria en el poder y la autoridad de Cristo. Lo que hace que esta fe sea aún más notable es que vino de un gentil, alguien que no tenía el historial de relación con Dios que tenían los israelitas. Esto nos muestra que la fe que agrada a Dios no depende de nuestra historia religiosa ni de nuestro conocimiento teológico, sino de la disposición de nuestro corazón para confiar completamente en Él. La fe del centurión nos enseña que agradar a Dios a menudo significa reconocer nuestra propia incapacidad y confiar totalmente en su poder y bondad. La fe que agrada a Dios también se manifiesta en momentos de crisis y desesperación. Piensa en la mujer con flujo de sangre que se acercó a Jesús en la multitud, creyendo que solo tocar el borde de su manto la curaría. Marcos 5:25-34. Su fe era tan fuerte que estaba dispuesta a arriesgarlo todo, su reputación, su seguridad, tal vez incluso su vida, para alcanzar a Jesús. Y Jesús, sintiendo que poder había salido de él, elogió su fe diciendo: hija, tu fe te ha sanado. Esta historia nos muestra que la fe que agrada a Dios a menudo nos lleva a acciones audaces, movidas por la convicción de que Él puede y quiere ayudarnos. Es una fe que no se conforma con quedarse al margen, sino que se esfuerza por acercarse a Dios, confiando en su compasión y poder. La fe de esta mujer nos enseña que agradar a Dios a veces significa persistir en buscarlo, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La segunda actitud que agrada profundamente al corazón de Dios es la obediencia amorosa. No se trata de una obediencia reacia o motivada por el miedo,
sino de una obediencia que brota del amor y la gratitud. Jesús dejó esto claro cuando dijo: si me aman, obedecerán mis mandamientos, Juan 14:15. Esta declaración vincula directamente el amor a Dios con la obediencia a Él. Es una obediencia que no surge de una lista de reglas, sino de un corazón transformado por el amor de Dios. Cuando obedecemos a Dios por amor, esencialmente estamos diciendo: confío en ti tan completamente y te amo tan profundamente que quiero alinear mi vida con tu voluntad. Esta obediencia amorosa es una respuesta al amor que Dios primero demostró por nosotros. Es un reconocimiento de que sus mandamientos no son cargas pesadas, sino directrices para una vida plena y significativa. La obediencia amorosa transforma lo que podría ser visto como un deber en un acto de adoración, una expresión tangible de nuestra devoción a Dios. Un ejemplo poderoso de obediencia amorosa que agrada a Dios se encuentra en la vida del profeta Samuel. Cuando era niño, Samuel aprendió a reconocer y responder a la voz de Dios diciendo: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 13:9. Esta actitud de disposición para escuchar y obedecer caracterizó toda la vida de Samuel. Más tarde declaró al rey Saúl: ¿acaso el Señor se complace tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra? La obediencia es mejor que el sacrificio. 1 Samuel 15:22. Esta declaración revela una profunda verdad sobre lo que agrada a Dios. Él no está interesado en rituales vacíos o en acciones religiosas sin significado. Lo que verdaderamente toca el corazón de Dios es cuando elegimos seguir sus caminos por amor, confiando en que sus mandamientos son para nuestro bien. La obediencia de Samuel nos enseña que agradar a Dios significa estar atentos. Este incidente nos muestra que la adoración sincera no solo toca el corazón de Dios, sino que también tiene el poder de transformar situaciones y vidas. La adoración de Pablo y Silas nos enseña que agradar a Dios a través de la adoración a menudo significa elegir alabar cuando todo a nuestro alrededor sugiere lo contrario. Es una declaración de fe que reconoce la bondad y el poder de Dios, independientemente de las circunstancias. La cuarta actitud que profundamente agrada al corazón de Dios es el amor sacrificial por los demás. Este amor va más allá de los sentimientos cálidos o las buenas intenciones. Es un amor que se traduce en acciones concretas, a menudo costosas para nosotros mismos. Jesús dejó esto claro cuando dijo: nadie tiene mayor amor que que uno de su vida por sus amigos. Juan 15:13. Este amor sacrificial refleja el propio corazón de Dios, quien amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Cuando demostramos este tipo de amor, estamos esencialmente imitando el carácter de Dios, y eso le agrada inmensamente. Jesús también enfatizó la importancia de este amor cuando dijo: den y se les dará. Lucas 6:38. Y lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Mateo 25:40. Estas palabras nos muestran que Dios se deleita cuando demostramos amor práctico y sacrificial a los demás, especialmente a aquellos que no pueden devolvernos el favor. Este amor no se basa en la reciprocidad o el mérito del receptor, sino que fluye de un corazón transformado por la gracia de Dios. Un ejemplo conmovedor de amor sacrificial que agrada a Dios se encuentra en la historia de la viuda pobre, quien dio sus 2 últimas monedas en el templo. Marcos 12:41-44. Jesús elogió su acción diciendo que ella había dado más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía para vivir. A primera vista, la ofrenda de la viuda parecía insignificante comparada con las grandes sumas dadas por los ricos. Sin embargo, Jesús vio más allá del valor monetario y reconoció el corazón detrás de la ofrenda. Esta mujer, en su pobreza, demostró una confianza total en Dios y un amor genuino por su obra. No dio de su abundancia, sino de su escasez, mostrando un amor que estaba dispuesto a sacrificar todo. Este acto de generosidad sacrificial tocó profundamente el corazón de Dios. La ofrenda de la viuda nos enseña que agradar a Dios a través del amor sacrificial no depende de la cantidad que damos, sino de la actitud del corazón con que damos. Es un recordatorio de que Dios ve y valora cada acto de amor, por pequeño que pueda parecer a los ojos humanos. Otro ejemplo inspirador de amor sacrificial que agrada a Dios se encuentra en la vida de Bernabé, un líder en la iglesia primitiva. Hechos 4:36-37 nos cuenta que Bernabé vendió un campo que poseía y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Este acto de generosidad no solo agradó a Dios, sino que también estableció a Bernabé como un líder respetado en la iglesia, conocido por su aliento y apoyo a los demás. El nombre Bernabé significa hijo de consolación y vivió a la altura de ese nombre a través de sus actos de amor sacrificial. Más tarde, vemos a Bernabé defendiendo a Pablo cuando muchos en la iglesia aún desconfiaban de él. Hechos 9:27. Posteriormente, buscando a Saulo en Tarso para llevarlo al ministerio en Antioquía. Hechos 11:25-26. Estas acciones demuestran un amor que estaba dispuesto a arriesgar su propia reputación y comodidad por el bien de los demás y por el avance del evangelio. El amor sacrificial de Bernabé nos enseña que agradar a Dios a menudo significa usar nuestros recursos, sean materiales, sociales o espirituales,
para el beneficio de los demás y para el crecimiento del reino de Dios. Es importante notar que el amor sacrificial que agrada a Dios se manifiesta no solo en dar bienes materiales, sino también en dar de uno mismo. Un ejemplo poderoso de esto puede verse en la vida de Moisés tras el incidente del becerro de oro, cuando el pueblo de Israel había pecado gravemente contra Dios. Moisés intercedió por ellos de una manera extraordinaria, dispuesto a ser borrado del libro de Dios si eso significaba la salvación de su pueblo. Éxodo 32 minutos y 32 segundos. Esta disposición de sacrificarse por los demás refleja profundamente el corazón de Dios y le agrada inmensamente. Moisés estaba esencialmente diciendo que prefería perder su propia salvación antes que ver a su pueblo destruido. Este tipo de amor abnegado, que coloca el bienestar de los demás por encima del propio, toca el corazón de Dios de una manera especial. La intercesión de Moisés nos enseña que agradar a Dios a través del amor sacrificial a veces significa estar dispuestos a renunciar incluso a nuestras bendiciones espirituales por el bien de los demás. Es un amor que refleja el propio sacrificio de Cristo en la cruz. Finalmente, llegamos a la quinta actitud que profundamente agrada al corazón de Dios, aquella que muchos a menudo ignoran: la gratitud constante. Esta no es solo una respuesta ocasional a las bendiciones obvias, sino una actitud de vida que reconoce y aprecia la bondad de Dios en todas las circunstancias. El apóstol Pablo nos exhorta: sean agradecidos en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Observa que Pablo no dice que debemos ser agradecidos por todas las circunstancias, sino en todas las circunstancias. Esto significa que la gratitud que agrada a Dios no depende de nuestra situación externa, sino que es una elección consciente de reconocer la bondad y la fidelidad de Dios, independientemente de lo que estamos enfrentando. Esta actitud de gratitud constante agrada a Dios porque demuestra confianza en su carácter y en sus promesas. Es un reconocimiento de que, no importa lo que pase, Dios es bueno y está en control. La gratitud constante también nos protege contra actitudes negativas como la amargura, la envidia y el descontento, que pueden envenenar nuestra relación con Dios y con los demás. Un ejemplo poderoso de la importancia de la gratitud para Dios puede encontrarse en la historia de los 10 leprosos curados por Jesús, Lucas 17:11-19. Todos los 10 fueron curados, pero solo uno regresó para dar gracias. Jesús notó esto diciendo: ¿no fueron los 10 limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No se ha hallado a ninguno que regresara y diera gloria a Dios, excepto este extranjero. Este incidente nos muestra cuánto valora a Dios un corazón agradecido. El samaritano que regresó no solo recibió la curación física, sino que también escuchó a Jesús decir: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Su gratitud lo llevó a un encuentro más profundo con Jesús, resultando no solo en sanidad física, sino también en salvación espiritual. Esta historia nos enseña que la gratitud que agrada a Dios no es solo una cortesía social, sino una respuesta del corazón que nos acerca más a Él. Es un reconocimiento activo y verbal de su bondad en nuestra vida. Otro ejemplo inspirador de gratitud que agrada a Dios se encuentra en la vida de Daniel. Incluso cuando un decreto prohibió la oración a cualquier Dios, excepto al rey, Daniel 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, como solía hacer Daniel 6:10. La gratitud de Daniel era una parte tan integral de su vida que estaba dispuesto a arriesgar todo para mantenerla. Su gratitud constante, incluso frente al peligro, no solo agradó a Dios, sino que también testificó poderosamente de su fe. Daniel no permitió que las circunstancias adversas disminuyeran su apreciación por la bondad de Dios. Al contrario, su gratitud se convirtió en un acto de resistencia espiritual contra las fuerzas que intentaban alejarlo de Dios. La gratitud de Daniel nos enseña que agradar a Dios a través de la gratitud a menudo significa elegir agradecer, incluso cuando eso va en contra de la corriente cultural o cuando enfrentamos oposición. Es una declaración de fe que reconoce la soberanía y la bondad de Dios en todas las circunstancias. Queridos hermanos y hermanas, ante estas 5 actitudes que agradan el corazón de Dios, unámonos en una breve oración. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos, reconociendo tu grandeza y tu amor infinito por nosotros. Señor, anhelamos una vida que verdaderamente agrade tu corazón, y por eso clamamos a ti, Padre. Fortalece nuestra fe, que podamos tener una fe inquebrantable como la de Abraham, que confió en ti incluso cuando todo parecía imposible. Ayúdanos a confiar en tus promesas, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Que nuestra fe no sea sacudida por las tormentas de la vida, sino que crezca y se fortalezca en medio de las adversidades. Señor, danos el valor de dar pasos de fe, sabiendo que tú estás con nosotros en cada jornada. Dios, enséñanosla.